Magnate dejó a su esposa por una artista. 3 años después, la encontró en un crucero con gemelos en una mañana soleada en Malibú, California. El sonido del océano Pacífico se mezcla con el canto distante de las gaviotas. En una lujosa mansión situada en lo alto de las colinas, Ethan Carter, un magnate inmobiliario de 42 años, observa el horizonte desde su balcón privado. La brisa fresca acaricia su rostro mientras sostiene una taza de café negro. Todo parece perfecto, el sol ilumina las olas cristalinas, los jardines impecables de su propiedad están llenos de flores exóticas, y su vida parece ser la envidia de cualquiera. Pero dentro de él, algo está roto. Ethan toma un sorbo de café, pero su mirada no refleja satisfacción. Sus ojos azules, que alguna vez brillaban con determinación y pasión, ahora parecen cansados, como si llevaran el peso de decisiones que nunca debieron tomarse. Su teléfono vibra constantemente sobre la mesa de vidrio junto a él. Mensajes de trabajo, correos electrónicos urgentes, llamadas perdidas, todo lo que antes lo motivaba ahora le provoca un vacío inexplicable. ¿Ethan? Una voz suave lo saca de sus pensamientos. Es Claire, su esposa desde hace 15 años. Ella entra al balcón, envuelta en una bata ligera de seda blanca. Su cabello castaño cae en ondas naturales sobre sus hombros, y aunque intenta sonreír, hay una sombra en sus ojos verdes. Llevas días actuando distante. ¿Qué pasa? Ethan se gira lentamente hacia ella, pero sus ojos no encuentran los de Claire. En lugar de eso, fija su mirada en el océano, evitando enfrentarla directamente. No pasa nada, responde con un tono que pretende sonar casual, pero que en realidad revela su incomodidad. Claire frunce el ceño, acercándose un poco más. Pone una mano sobre su brazo, buscando contacto físico, pero Ethan apenas reacciona. Sabes que puedes hablar conmigo, ¿verdad? Somos un equipo. Esas palabras, un equipo, golpean a Ethan como un mazazo. Recuerda cuando realmente eran un equipo. Cuando ambos comenzaron desde abajo, viviendo en un pequeño apartamento en San Francisco, trabajando día y noche para construir algo juntos. Claire dejó su carrera como profesora para apoyarlo, creyendo en sus sueños incluso cuando nadie más lo hacía. Juntos fundaron la Carter Foundation, una organización filantrópica que ayudaba a comunidades marginadas y promovía el arte en escuelas públicas. Pero ahora, mientras Ethan subía cada vez más alto, Claire parecía quedarse atrás. Lo sé, murmura finalmente, sin mirarla. Su voz es apenas un susurro, cargado de culpa y confusión. Solo, estoy cansado, eso es todo. Claire exhala profundamente, intentando ocultar su decepción. Sabe que Ethan está mintiendo, pero también sabe que presionarlo solo hará que se aleje más. Está bien. Supongo que tendré que creerte. Da media vuelta, pero antes de irse, agrega con un tono más firme, recuerda, Ethan, no importa cuánto dinero tengamos o cuántas propiedades compremos, sin conexión, todo esto no vale nada. Las palabras de Claire flotan en el aire mucho después de que ella se haya ido. Ethan siente un nudo en la garganta. Sabe que tiene razón, pero también sabe que ya no puede detenerse. La ambición lo consume, y aunque ama a Claire, algo dentro de él anhela a algo diferente. A algo más. El día continúa, y Ethan asiste a una reunión importante en Santa Mónica. Allí, entre arquitectos y empresarios, conoce a Isabella Vega, una artista plástica emergente cuya energía es contagiosa. Isabella es todo lo contrario a Claire, joven, espontánea, libre de ataduras. Cuando ella lo saluda con una sonrisa radiante, Ethan siente una chispa que hacía tiempo había olvidado. Hola, soy Isabella, dice ella, extendiendo su mano. Su voz es música para los oídos de Ethan. Ethan Carter, responde él, estrechando su mano. Por un momento, olvida completamente a Claire, a su vida, a todo lo que alguna vez le importó. Solo existe este instante, esta conexión eléctrica. Mientras conversan, Ethan se da cuenta de que Isabella representa todo lo opuesto a su vida actual: libertad, creatividad, espontaneidad. Es como si hubiera encontrado una ventana a un mundo que nunca supo que necesitaba.
Pero, ¿a qué costo? La reunión termina, y Isen regresa a casa esa noche, todavía pensando en Isabella. Claire está en la sala, revisando documentos para la fundación. Levanta la vista cuando él entra, pero no dice nada. Hay un silencio pesado entre ellos, como una barrera invisible que ninguno de los dos sabe cómo romper. Isen se detiene frente a ella, contemplándola por un momento. Claire es hermosa, inteligente y dedicada. Ha sido su roca durante todos estos años. Pero ahora, por primera vez, Isen siente que algo falta. Que tal vez siempre ha faltado. ¿Cómo estuvo tu día?, pregunta Claire, intentando romper el hielo. Bien, responde Isen automáticamente, pero su mente está en otro lugar. En otra persona. Claire baja la mirada, incapaz de ocultar su tristeza. Sabe que algo está cambiando entre ellos, pero no sabe cómo detenerlo. Y Isen, por su parte, está atrapado entre dos mundos, el que construyó con Claire y el que imagina con Isabella. Isen caminó hacia su despacho sin decir una palabra más. Claire lo observó alejarse, sintiendo como el silencio entre ellos se volvía más pesado con cada paso que él daba. Su corazón latía con fuerza, pero no era un latido de esperanza, sino uno de miedo. Miedo a perderlo. Miedo a perderse a sí misma mientras intentaba salvar algo que ya parecía resquebrajado. Se levantó lentamente del sofá y dejó los documentos sobre la mesa. La luz tenue de la lámpara iluminaba su rostro cansado. Suspiró profundamente, tratando de calmarse, pero las palabras de Isen resonaban en su mente. Bien. Esa única palabra, dicha con indiferencia, había sido como un golpe bajo. Claire decidió enfrentarlo. No podía seguir ignorando lo evidente. Isen llamó desde la puerta de su despacho. Él estaba sentado frente a su escritorio, revisando papeles, pero al escuchar su voz, levantó la mirada. ¿Podemos hablar? De verdad. Él dejó el bolígrafo sobre la mesa y se recostó en su silla, cruzando los brazos. ¿Qué pasa ahora, Claire? Su tono era neutral, pero había una frialdad en sus palabras que nunca antes había usado con ella. Ella entró despacio, cerrando la puerta tras de sí. Estoy preocupada por nosotros, dijo finalmente, acercándose a él. Ya no eres el mismo. No somos los mismos. Isen desvió la mirada, evitando sus ojos. No sé de qué estás hablando, murmuró, aunque ambos sabían que no era cierto. Si lo sabes, respondió Claire, su voz temblorosa pero firme. Se detuvo frente a él, buscando alguna señal de conexión en su rostro. Desde hace meses, te veo distante. Como si ya no quisieras estar aquí. Isen apretó los labios, luchando contra las emociones que amenazaban con desbordarse. Sabía que Claire tenía razón, pero admitirlo significaría confrontar la verdad, que había estado pensando en otra vida, en otra persona. En Isabella. No es eso, dijo finalmente, aunque su tono carecía de convicción. Es solo que, todo está cambiando. Mi trabajo, nuestras responsabilidades, tal vez estamos creciendo en direcciones diferentes. Claire sintió como si una mano invisible le apretara el pecho. Direcciones diferentes, repitió, su voz apenas un susurro. ¿Es eso lo que quieres? ¿Que nos separemos? Isen no respondió de inmediato. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, donde las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia. No lo sé, admitió finalmente, su voz baja pero cargada de conflicto interno. Solo sé que siento que estoy ahogándome, Claire. Que esta vida que construimos, ya no me llena como antes. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Claire, pero ella no quería dejar que él las viera. Respiró hondo, intentando mantener la calma. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que me aparte para que puedas encontrar lo que sea que estás buscando? Isen se giró hacia ella, sorprendido por la intensidad de su pregunta. No es eso, dijo rápidamente, aunque sabía que parte de él deseaba exactamente eso. Pero tal vez necesitamos espacio. El corazón de Claire se detuvo por un momento.
Espacio. Esa palabra siempre había sido un eufemismo para el fin de algo. Espacio, repitió, su voz temblando más fuerte ahora. ¿Es eso lo que realmente quieres? Porque si es así, Isen, deberías ser honesto conmigo. Y contigo mismo. La tensión en la habitación era palpable. Ambos sabían que estaban al borde de algo irreversible, pero ninguno estaba listo para dar el primer paso. Días después, Isen recibió otra invitación. Esta vez, era para una exposición de arte en Santa Mónica, organizada por algunos de sus socios empresariales. Sabía que Isabella estaría allí. Aunque intentó convencerse de que asistiría por obligaciones profesionales, en el fondo sabía que era una excusa para volver a verla. Claire, por su parte, notó cómo Isen se preparaba para salir esa noche. Estaba más arreglado de lo habitual, con un traje impecable y un brillo en los ojos que hacía tiempo no veía. Algo dentro de ella supo que esa noche sería diferente. ¿A qué hora vuelves?, preguntó casualmente desde la sala, aunque su tono traicionaba su ansiedad. No lo sé, respondió Isen, ajustándose el reloj en su muñeca. No me esperes despierta. Claire lo observó desde la distancia, sintiendo como su mundo se tambaleaba. Ten cuidado, dijo finalmente, aunque sus palabras no eran solo una advertencia física. Cuando Isen llegó a la galería, el ambiente estaba lleno de música suave y conversaciones animadas. Buscó con la mirada hasta que la encontró, Isabella. Estaba de pie junto a una de sus pinturas, rodeada de admiradores. Llevaba un vestido negro elegante que resaltaba su figura y su sonrisa brillaba como siempre. Hola de nuevo, dijo Isen, acercándose a ella con una sonrisa. Isabella lo miró y su expresión se iluminó aún más. Isen, pensé que no vendrías. ¿Cómo podría perdérmelo?, respondió él, aunque sus palabras tenían un doble significado. Pasaron la noche hablando, riendo y compartiendo historias. Cada minuto que pasaba, Isen se sentía más atraído por ella. Era como si hubiera encontrado un refugio en medio de la tormenta que era su vida. Mientras tanto, en casa, Claire intentaba distraerse con un libro, pero no podía concentrarse. Miraba el reloj constantemente, esperando que Isen regresara. Pero a medida que las horas pasaban, su esperanza se desvanecía. Finalmente, Isen llegó a casa poco antes del amanecer. Claire estaba sentada en la sala, envuelta en una manta. Al verlo entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Dónde has estado?, preguntó, su voz quebrada por la emoción. Isen se detuvo en seco, sorprendido de encontrarla despierta. Claire, yo. No importa, lo interrumpió ella, levantándose lentamente. Ya no importa. El peso de sus palabras cayó sobre Isen como una losa. Sabía que había cruzado una línea que tal vez nunca podría reparar. Isen miró a Claire, paralizado por la intensidad de su mirada. Había algo en sus ojos que nunca había visto antes, una mezcla de decepción, tristeza y resignación. Era como si ella ya hubiera tomado una decisión, una que él aún no podía comprender del todo. ¿Qué quieres decir con «ya no importa?», preguntó Isen, su voz temblorosa mientras intentaba acercarse a ella. Pero Claire dio un paso atrás, creando una distancia física que reflejaba la brecha emocional que se había formado entre ellos. No puedo seguir así, Isen, dijo ella finalmente, las lágrimas rodando por sus mejillas. Estoy cansada de pelear por algo que solo existe en mi mente. Tú ya no estás aquí. Ni siquiera sé si alguna vez lo estuviste. Isen sintió como si cada palabra fuera un golpe directo a su corazón. Quería defenderse, explicarle que no era su intención lastimarla, pero las palabras no salían. En cambio, solo pudo murmurar, Claire, yo. No digas nada, lo interrumpió ella, levantando una mano para detenerlo. No necesito excusas ni promesas vacías. Lo que necesito es tiempo para pensar. Y tú también lo necesitas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isen sabía que Claire tenía razón, pero admitirlo significaba enfrentar la verdad, que había estado huyendo de algo que no podía nombrar,
buscando refugio en Isabella sin siquiera entender por qué. Días después, Isen recibió un mensaje de Isabella invitándolo a un café cerca de su estudio en Santa Mónica. Aunque dudó por un momento, decidió ir. Necesitaba respuestas, aunque no estaba seguro de cuáles eran las preguntas. Cuando llegó, Isabella ya estaba allí, sentada en una mesa al aire libre bajo la sombra de un árbol. Llevaba un vestido ligero de verano y gafas de sol, pero cuando lo vio acercarse, sonrió ampliamente. «Hola, Isen», dijo ella, quitándose las gafas. «Gracias por venir». «Hola, Isabella», respondió él, sentándose frente a ella. No estaba seguro de si debía aceptar tu invitación. Isabella lo miró con curiosidad. «¿Por qué no?» «Porque mi vida está hecha un desastre en este momento», admitió Isen, pasándose una mano por el cabello. «Y no quiero arrastrarte a eso». Isabella inclinó la cabeza, observándolo con atención. «¿De qué tienes miedo, Isen? ¿De perder lo que tienes? ¿O de descubrir que ya lo perdiste?» Sus palabras lo golpearon como un rayo. No esperaba esa franqueza de ella, pero tal vez era exactamente lo que necesitaba escuchar. «No lo sé», respondió finalmente, su voz apenas un susurro. «Todo parece tan confuso». «Entonces deja de pensar tanto», dijo Isabella, extendiendo una mano hacia él. «Solo sigue lo que sientes. Si algo te hace feliz, atrévete a buscarlo. La vida es demasiado corta para vivir con miedo». Isen la miró fijamente, sintiendo cómo esas palabras resonaban en su mente. Sabía que Isabella tenía razón, pero también sabía que tomar ese camino significaría dejar atrás a Claire. Y aunque su matrimonio estaba en ruinas, la idea de abandonarla completamente lo llenaba de culpa. Mientras tanto, Claire estaba en casa, intentando encontrar algún sentido en el caos que era su vida. Se sentó en el jardín trasero, rodeada de flores que alguna vez había plantado con Isen. Cada pétalo parecía un recordatorio de los momentos felices que habían compartido, pero ahora solo le causaban dolor. «¿Qué voy a hacer?», se preguntó en voz alta, abrazándose a sí misma. Sentía como si estuviera flotando en un océano sin fondo, incapaz de encontrar tierra firme. En ese momento, su teléfono vibró. Era un mensaje de su mejor amiga, Sara. «¿Quieres hablar? Estoy aquí para ti». Claire dudó por un momento, pero luego respondió: «Sí, lo necesito». Media hora después, Sara llegó con una botella de vino y 2 copas. Se sentaron en el jardín, bajo las estrellas, mientras Claire comenzaba a abrir su corazón. «Creo que Isen ya no me ama», dijo finalmente, su voz quebrada por la emoción. «Y lo peor es que no sé si alguna vez lo hizo realmente». Sara la escuchó en silencio, dejando que expresara todo lo que llevaba dentro. Cuando Claire terminó, Sara tomó su mano y dijo: «No puedes controlar lo que él siente, Claire. Pero puedes decidir cómo vas a seguir adelante. Esto no es el fin de tu historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo». Esas palabras resonaron profundamente en Claire. Tal vez Sara tenía razón. Tal vez era hora de dejar de aferrarse a algo que ya no existía y empezar a construir una nueva vida para sí misma. Días después, Isen volvió a casa con la intención de hablar con Claire. Sabía que debía ser honesto, tanto con ella como consigo mismo. Pero cuando entró, la encontró empacando algunas de sus cosas en cajas. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, sorprendido. Claire se giró hacia él, mostrando una calma que no había tenido en días. «Estoy organizando mis cosas», respondió simplemente. «He decidido mudarme temporalmente a San Diego. Necesito espacio para pensar». Isen sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «Claire, no tienes que hacer esto. Podemos arreglarlo». Ella lo miró directamente a los ojos. «No, Isen. Ya no podemos. Ambos merecemos algo mejor que esto». Antes de que él pudiera responder, Claire continuó: «Te amo, Isen. Siempre lo haré. Pero también sé que ya no estamos bien juntos. Y eso está bien.
Solo espero que encuentres lo que estás buscando. Isen sintió como las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, pero no hizo nada para detenerlas. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir el peso de sus decisiones. Claire, por favor, dijo finalmente, su voz ronca por la emoción. No hagas esto. Podemos intentarlo de nuevo. Claire se detuvo por un momento, sosteniendo una caja entre sus manos. Giró lentamente hacia él, y Isen pudo ver en sus ojos verdes una mezcla de tristeza y determinación. Intentarlo de nuevo, repitió ella, su tono más firme de lo que él esperaba. ¿Cómo? ¿Pretendiendo que nada ha cambiado? ¿Volviendo a ser quienes éramos hace años, cuando ambos sabemos que ya no somos esas personas? Isen bajó la mirada, incapaz de sostenerle la vista. Sabía que ella tenía razón, pero admitirlo significaba enfrentarse al hecho de que había fallado, no solo como esposo, sino también como persona. No sé qué más hacer, murmuró, pasándose una mano por el cabello. Solo, no quiero perderte. Claire dejó la caja sobre la mesa y caminó hacia él. Por un momento, Isen pensó que tal vez ella iba a abrazarlo, a decirle que todo estaría bien. Pero en lugar de eso, puso una mano suavemente en su brazo y lo miró directamente a los ojos. Ya me has perdido, Isen, dijo ella, su voz suave pero cargada de verdad. Lo hiciste hace tiempo, aunque no te hayas dado cuenta hasta ahora. Esas palabras golpearon a Isen como un puñetazo en el pecho. Quería protestar, decirle que estaba equivocada, pero sabía que no podía. Había estado tan ocupado persiguiendo algo que ni siquiera entendía, su ambición, Isabella, una vida diferente, que había dejado de lado lo más importante, la conexión con la mujer que alguna vez amó profundamente. Días después, Isen recibió una llamada de su abogado. El proceso de divorcio había comenzado oficialmente. Aunque sabía que era inevitable, escucharlo confirmado lo hizo sentir como si le hubieran arrancado una parte de sí mismo. ¿Estás seguro de esto?, preguntó el abogado, notando la vacilación en la voz de Isen. Sí, respondió Isen, aunque su tono decía lo contrario. Colgó el teléfono y se quedó sentado en su oficina, rodeado de trofeos de su éxito, premios, fotografías de eventos glamorosos, contratos millonarios. Pero por primera vez, todo eso le pareció insignificante. Mientras tanto, Claire estaba en San Diego, comenzando una nueva rutina. Había alquilado un pequeño apartamento cerca de la playa, donde el sonido de las olas la ayudaba a encontrar algo de paz. Durante el día, trabajaba como consultora de arte para una galería local, y por las noches, escribía en un diario que había comenzado recientemente. Una noche, mientras escribía, se detuvo y miró por la ventana. La luna iluminaba el océano, y por un momento, sintió una sensación extraña en su pecho. No era tristeza exactamente, sino algo más profundo, una mezcla de pérdida y renovación, como si estuviera dejando ir una parte de sí misma para dar paso a algo nuevo. Un mes después, Isen decidió visitar a Isabella en su estudio en Santa Mónica. Necesitaba hablar con alguien, y ella era la única persona que parecía entenderlo en ese momento. Cuando llegó, Isabella estaba pintando frente a un gran lienzo. Se giró al escucharlo entrar y sonrió, aunque había una sombra de preocupación en su rostro. Isen, dijo ella, quitándose un mechón de cabello de la cara. No esperaba verte. Necesitaba verte, respondió él, acercándose lentamente. Todo está cambiando tan rápido, y no sé qué hacer. Isabella dejó su pincel y lo miró fijamente. ¿Qué es lo que realmente quieres, Isen? ¿A mí? ¿Tu antigua vida? ¿O algo completamente diferente? Isen se quedó callado por un momento, pensando en sus palabras. Finalmente, respondió, quiero algo real. Algo que me haga sentir vivo de nuevo. Isabella asintió lentamente, pero había algo en su expresión que Isen no pudo descifrar. Entonces tienes que estar preparado para dejar ir todo lo demás, dijo ella. Porque no puedes tener ambas cosas. Esa noche, Isen regresó a su mansión vacía. Caminó por las habitaciones silenciosas, recordando los momentos felices que había compartido con Claire.
Pero ahora, todo parecía hueco, como si las paredes guardaran los ecos de algo que ya no existía. Se sentó en el balcón, mirando hacia el horizonte. El océano estaba tranquilo, pero dentro de él había una tormenta rugiendo. Sabía que había tomado decisiones que no podía deshacer. Pero también sabía que aún tenía la oportunidad de construir algo nuevo. En ese momento, su teléfono vibró. Era un mensaje de Claire: espero que encuentres lo que estás buscando, Isen. Y espero que algún día puedas perdonarte a ti mismo. Isen leyó el mensaje una y otra vez, sintiendo como las lágrimas caían por su rostro. Sabía que Claire había encontrado la fuerza para seguir adelante, y ahora dependía de él hacer lo mismo. El sonido del viento y las olas solo amplificaban el vacío dentro de él. Finalmente, se levantó y caminó hacia su habitación. Al abrir el armario, sus ojos se posaron sobre una caja que Claire había dejado atrás. Era pequeña y cubierta de polvo, pero algo en ella llamó su atención. La sacó con cuidado y la abrió lentamente. Dentro, encontró viejas fotografías, cartas y pequeños recuerdos de los primeros años de su relación con Claire. Había una nota escrita a mano que decía: para Isen, porque siempre serás mi mayor aventura. Las palabras le cortaron el aliento. Recordó cómo solían soñar juntos, cómo cada día parecía lleno de posibilidades infinitas. Ahora, todo eso parecía pertenecer a otra vida. Al mismo tiempo, en San Diego, Claire estaba sentada en su pequeño apartamento frente al mar. Su diario abierto sobre la mesa, pero no escribía nada. Solo miraba fijamente las páginas en blanco mientras pensaba en Isen. A pesar de todo, no podía evitar preguntarse si él estaría bien. Sabía que lo amaba, pero también sabía que ese amor ya no era suficiente para salvar lo que tenían. En ese momento, su teléfono vibró. Era un mensaje de Sara, su mejor amiga. ¿Cómo estás? Claire dudó antes de responder. No quería admitir que aún pensaba en Isen, que aún sentía el peso de su ausencia. Pero finalmente escribió: estoy bien. Solo, estoy tratando de encontrar mi camino. Sara respondió rápidamente: no tienes que hacerlo sola. Estoy aquí si me necesitas. Claire sonrió débilmente, pero esa sonrisa desapareció cuando sintió un ligero mareo. Se llevó una mano al estómago, confundida por un momento. Luego recordó algo importante: hacía semanas que no tenía su periodo. Puedo estar, murmuró para sí misma, apenas capaz de procesar la idea. Fue al baño y tomó una prueba de embarazo. Cuando vio el resultado positivo, sus piernas temblaron y tuvo que apoyarse contra la pared. No puede ser, susurró, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Pero allí estaba, claro como el día, estaba embarazada. Y aunque intentó imaginar cómo sería criar a un niño sola, algo en su corazón se iluminó. Tal vez esta nueva vida podría darle un propósito renovado, algo más grande que ella misma. Unos días después, Isen recibió una llamada de Isabella. Su tono era diferente esta vez, menos ligero, más serio. Isen, tenemos que hablar, dijo ella sin preámbulos. Él frunció el ceño. Claro, ¿qué pasa? Isabella hizo una pausa antes de continuar. He estado pensando mucho en nosotros. En lo que realmente queremos. Isen se quedó callado, esperando que ella continuara. Creo que ambos estamos buscando algo que tal vez no podemos encontrar juntos, dijo Isabella finalmente. Yo no quiero ser tu escape, Isen. Quiero ser la razón por la que alguien sonríe, no el consuelo temporal después de una pérdida. Las palabras de Isabella golpearon a Isen como un puñetazo. Quiso protestar, decirle que no era así, pero sabía que ella tenía razón. Isabella merecía algo real, no los restos rotos de su matrimonio con Claire. Entiendo, dijo finalmente, su voz cargada de tristeza. Y tienes razón. No sería justo para ti. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea antes de que Isabella hablara nuevamente. Ojalá las cosas fueran diferentes, Isen. Pero creo que es hora de que ambos sigamos adelante.
Colgó el teléfono y Isen se quedó mirando el aparato, sintiéndose más solo que nunca. Había perdido a Claire, ahora había perdido a Isabella, y no podía evitar preguntarse si algún día encontraría algo verdadero. Mientras tanto, Claire decidió que necesitaba hablar con Isen. No podía guardar este secreto para sí misma, pero tampoco sabía cómo decírselo. Finalmente, lo llamó. Isen, dijo cuando él contestó. Su voz temblaba ligeramente. Claire, respondió él, sorprendido de escucharla. ¿Qué pasa? Necesito verte, dijo ella. Es importante. Isen frunció el ceño, preocupado por su tono. Está bien. ¿Cuándo? Mañana, respondió ella. En el café donde solíamos ir en Santa Mónica. Al día siguiente, Isen llegó al café temprano. Claire ya estaba allí, sentada en una mesa junto a la ventana. Parecía nerviosa, jugando con una servilleta entre sus manos. Hola, dijo Isen, sentándose frente a ella. ¿Qué ocurre? Claire respiró profundamente antes de hablar. Isen, estoy embarazada. Por un momento, Isen sintió como si el mundo se detuviera. Miró a Claire, incrédulo. ¿Qué? Lo descubrí hace unos días, continuó ella, su voz temblorosa. No sé qué hacer. No quería decírtelo porque pensé que ya no te importaría, pero no podía guardarlo para mí. Isen se quedó en silencio, procesando la noticia. Un torbellino de emociones lo invadió, sorpresa, culpa, esperanza, miedo. Finalmente, logró hablar. Claire, esto cambia todo. Ella lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. Lo sé. Pero no sé qué significa para nosotros. Isen extendió una mano hacia la de ella, pero Claire la retiró suavemente. No puedes arreglar esto con un gesto, Isen. Necesito saber quién eres ahora, y si realmente quieres ser parte de esto. Isen bajó la mirada, sabiendo que ella tenía razón. Pero también sabía que esta era su última oportunidad para hacer algo bueno, para redimirse. Quiero estar ahí, dijo finalmente, su voz firme. Para ti, para el bebé. Lo que sea necesario. Claire lo miró largamente, evaluando su sinceridad. Finalmente, asintió lentamente. De acuerdo. Pero esto no será fácil. No espero que lo sea, respondió Isen. Solo quiero intentarlo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Para Isen y Claire. Aunque habían acordado intentarlo, ambos sabían que no sería fácil. La confianza entre ellos estaba rota, y la sombra del pasado aún pesaba sobre sus corazones. Isen llamó a Claire una mañana, su tono vacilante pero decidido. Claire, ¿podemos vernos? Quiero hablar contigo. Claire suspiró al otro lado de la línea. Sabía que esta conversación era inevitable, pero eso no significaba que fuera fácil. Está bien, respondió finalmente. Nos vemos en el parque cerca de mi apartamento. Cuando Isen llegó, Claire ya estaba sentada en una banca bajo un árbol frondoso. Llevaba un vestido ligero y sus manos descansaban sobre su vientre, donde comenzaba a notarse ligeramente el embarazo. Isen se sentó a su lado, sintiendo como el aire entre ellos estaba cargado de tensión. Quería decirte algo, comenzó él, su voz temblorosa. He estado pensando mucho en todo lo que ha pasado, en cómo te traté, en cómo dejé que las cosas se desmoronaran entre nosotros. No hay excusa para lo que hice, Claire. Solo quiero que sepas que lo siento más de lo que puedo expresar. Claire lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y esperanza. Sé que lo sientes, Isen. Pero tus disculpas no pueden borrar lo que pasó. Esto no es solo sobre nosotros ahora. Es sobre este bebé, sobre darle una vida estable y amorosa. Isen asintió rápidamente, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Lo entiendo. Y quiero ser parte de eso, Claire. De verdad. Pero también sé que tengo mucho que demostrar. No espero que me perdones de inmediato,
ni siquiera que confíes en mí tan pronto. Solo quiero que me des la oportunidad de intentarlo. Claire desvió la mirada por un momento, absorbiendo sus palabras. Finalmente, respondió, de acuerdo, Isen. Te daré esa oportunidad. Pero tienes que prometerme algo. Lo que sea, dijo él sin dudar. Prométeme que esta vez no vas a huir, dijo Claire, su voz firme pero llena de emoción. Que estarás presente, no solo físicamente, sino emocionalmente. Porque este bebé, nuestra familia, merece algo mejor que alguien que siempre está buscando la salida. Isen sintió como si esas palabras le perforaran el alma. Sabía que Claire tenía razón, y también sabía que cumplir esa promesa sería el mayor desafío de su vida. Pero estaba dispuesto a intentarlo. Te lo prometo, dijo finalmente, su voz cargada de determinación. No voy a fallarte otra vez, Claire. Ni a ti ni a este bebé. Los meses pasaron rápidamente, y Claire comenzó a notar cambios en Isen. Él se esforzaba por estar presente, incluso cuando ella no lo esperaba. Le enviaba mensajes preguntando cómo estaba, aparecía en su puerta con pequeños gestos de apoyo, y poco a poco, comenzó a reconstruir la conexión que alguna vez compartieron. Una tarde, mientras caminaban juntos por la playa, Claire rompió el silencio. ¿Por qué estás haciendo esto, Isen?, preguntó, deteniéndose para mirarlo directamente. Él se giró hacia ella, sorprendido por la pregunta. ¿Haciendo qué? Todo esto, respondió ella, señalando entre ellos. Intentar arreglar las cosas, estar aquí, después de todo lo que pasó. Isen bajó la mirada por un momento, buscando las palabras adecuadas. Finalmente, respondió, porque me di cuenta de que lo que tenía antes no era suficiente. Pensé que perseguir el éxito, el dinero, la ambición, todo eso me haría feliz. Pero cuando te perdí, cuando casi perdí la oportunidad de ser padre, me di cuenta de que nada de eso importa si no tengo a alguien con quien compartirlo. Tú eres lo que más he valorado, Claire, incluso cuando no supe demostrarlo. Claire sintió como si una pequeña parte de su corazón comenzara a sanar. No podía negar que todavía había miedo, que la herida de su separación aún no había cicatrizado por completo. Pero también sentía algo más, una chispa de esperanza. Mientras tanto, Isen enfrentaba sus propios demonios internos. Había dejado atrás su estilo de vida extravagante, vendiendo algunas de sus propiedades para enfocarse en proyectos más significativos. También había comenzado a trabajar con organizaciones benéficas relacionadas con el arte, algo que Claire siempre había valorado profundamente. Una noche, mientras cenaban juntos en el apartamento de Claire, ella lo miró con curiosidad. ¿Qué te hizo cambiar tanto, Isen? Sé que no fue solo el embarazo. Isen dejó su tenedor y la miró fijamente. Creo que fue darme cuenta de que había estado viviendo una mentira. Durante años, pensé que el éxito me definía, que cuanto más lograra, más valioso sería. Pero cuando te vi alejarte, cuando vi cómo me convertí en alguien que ni siquiera yo respetaba, entendí que había perdido lo que realmente importaba. Claire sonrió débilmente, pero había una calidez en su mirada que Isen no había visto en mucho tiempo. Espero que puedas encontrar paz contigo mismo, Isen. Porque creo que eso es lo que ambos necesitamos para seguir adelante. 3 años después, la vida de ambos había cambiado drásticamente. Claire había dado a luz a gemelos, Lucas y Sofía, quienes llenaban su hogar de risas y energía. Isen había aprendido a ser un padre presente, aunque no siempre perfecto. Juntos, habían construido una nueva dinámica familiar, aunque seguían siendo conscientes de los desafíos que enfrentaban. Un día, mientras Isen observaba a Claire jugar con los niños en el jardín, sintió una oleada de gratitud. Se acercó a ella y la abrazó por detrás, susurrando, «Gracias por darme una segunda oportunidad». Claire se giró hacia él, sonriendo. «No me lo agradezcas a mí. Agradecelo a ellos», dijo, señalando a los gemelos. «Ellos te han enseñado lo que realmente importa». En ese momento, Isen supo que, aunque el camino había sido difícil, había valido la pena.
Había encontrado algo real, algo que nunca podría haber imaginado cuando estaba persiguiendo fantasías. 3 años habían pasado desde aquel día en el parque, cuando Isen y Claire decidieron intentar construir algo nuevo juntos. Aunque su relación aún estaba lejos de ser perfecta, ambos habían logrado encontrar un equilibrio frágil pero significativo. Los gemelos, Lucas y Sofía, eran el centro de sus vidas, y aunque Isen no vivía con ellos a tiempo completo, se había convertido en una figura constante para sus hijos. Un día soleado en San Diego, Claire recibió un sobre elegante en el correo. Lo abrió con curiosidad y encontró una invitación grabada en papel grueso. Estimada Claire Carter, tiene el honor de ser invitada al crucero anual de beneficencia organizado por la Fundación Marítima del Pacífico. Su corazón dio un vuelco. Sabía que este evento era exclusivo, frecuentado por personas influyentes del mundo del arte y los negocios. Había sido invitada debido a su trabajo como consultora de arte, que había ganado reconocimiento nacional en los últimos años. Sin embargo, también sabía que Isen probablemente estaría allí. Él seguía siendo parte de ese círculo social, aunque su vida había cambiado drásticamente. Decidió llamarlo para hablar sobre ello. No quería sorpresas incómodas. Isen, dijo cuando él contestó el teléfono. Su tono era calmado pero con un toque de nerviosismo. Claire, respondió él, su voz siempre suave cuando hablaba con ella. ¿Qué pasa? Recibí una invitación para el crucero de beneficencia, dijo ella directamente. Y asumo que tú también has sido invitado. Hubo un breve silencio antes de que Isen respondiera. Sí, lo he sido. ¿Vas a ir? No estoy segura, admitió Claire. No quiero que esto sea incómodo para ninguno de nosotros, o para los niños. Isen entendió inmediatamente lo que ella quería decir. Desde que habían reconstruido su relación de alguna manera, siempre habían sido cuidadosos de mantener las cosas estables por el bien de los gemelos. Pero también sabía que este crucero podría ser una oportunidad para ellos, no solo profesionalmente, sino también personalmente. Creo que deberías ir, dijo Isen finalmente. Es importante para tu carrera, Claire. Y yo también iré. Podemos manejar esto, ¿no crees? Claire respiró profundamente, considerando sus palabras. Finalmente, respondió, de acuerdo. Iré. Pero solo si prometes que mantendremos las cosas civilizadas. Isen sonrió al otro lado de la línea, aunque ella no podía verlo. Civilizadas. Lo prometo. El día del crucero llegó rápidamente. Claire se preparó con cuidado, eligiendo un vestido largo de color azul marino que resaltaba sus ojos verdes. A pesar de su apariencia tranquila, su corazón latía con fuerza mientras subía al lujoso barco. Sabía que este sería un reto emocional, enfrentarse a Isen en un entorno tan público después de todo lo que habían pasado. Por su parte, Isen también sentía una mezcla de nerviosismo y anticipación. Llevaba un traje oscuro y su expresión era seria, pero sus pensamientos estaban llenos de recuerdos de Claire y los momentos que habían compartido. Sabía que esta noche sería una prueba para ambos. Durante la cena inaugural, el salón principal del crucero estaba iluminado por luces tenues y decorado con flores exóticas. Isen estaba sentado en una mesa con otros empresarios, pero su atención no estaba en la conversación. Sus ojos escaneaban constantemente el lugar, buscando a Claire. Finalmente, la vio entrar al salón. Estaba radiante, más hermosa de lo que la recordaba. Por un momento, Isen sintió como si el tiempo se detuviera. Quería acercarse a ella, pero sabía que debía esperar el momento adecuado. Claire, por su parte, también lo vio. Aunque intentó mantenerse compuesta, no pudo evitar sentir una oleada de emociones al verlo. Había algo diferente en él, algo más maduro, más presente. Cuando terminó la cena, Isen decidió acercarse a ella. La encontró cerca de la barandilla, mirando hacia el océano iluminado por la luna. Claire, dijo suavemente, acercándose con cautela. Ella se giró hacia él, sorprendida pero no molesta. Isen.
no pensé que te encontraría tan pronto. Él sonrió débilmente. Este barco no es tan grande como parece. Además, no pude evitar buscar. Claire lo interrumpió con una pequeña risa. Lo sé. Yo también te vi. Se quedaron en silencio por un momento, simplemente observándose. Finalmente, Isen habló. Te ves increíble, Claire. Ella bajó la mirada, un poco incómoda por el cumplido. Gracias. Tú también te ves bien. El silencio entre ellos era cómodo, pero también cargado de significado. Ambos sabían que este encuentro no era casual. Era un recordatorio de todo lo que habían pasado, y de lo mucho que aún tenían que resolver. ¿Cómo están los niños?, preguntó Isen finalmente, rompiendo el hielo. Bien, respondió Claire, su voz suave pero firme. Lucas y Sofía están emocionados porque mañana iremos a explorar la isla donde atracaremos. Les encanta la idea de jugar en la playa. Isen sonrió al imaginar a los gemelos corriendo por la arena. Me gustaría estar allí para verlo. Claire lo miró fijamente, evaluando sus palabras. Sabes que siempre puedes venir, Isen. Ellos te necesitan, y yo también. Esas últimas palabras resonaron en el corazón de Isen. Sabía que Claire no las decía a la ligera. Era una invitación, una oportunidad para reconstruir algo que nunca debió haberse roto. Gracias, Claire, dijo finalmente, su voz cargada de emoción. Haré todo lo posible para estar ahí. Isen y Claire en la barandilla del crucero se prolongó, envuelto en una atmósfera que mezclaba nostalgia, incomodidad y algo más profundo, una conexión que nunca había desaparecido del todo. Aunque ambos intentaban mantenerse distantes emocionalmente, sus miradas decían otra cosa. ¿Cómo has estado realmente, Claire?, preguntó Isen finalmente, su voz baja pero cargada de sinceridad. No era una pregunta casual. Quería saber cómo ella estaba, no solo como madre de sus hijos, sino como la mujer que alguna vez amó profundamente. Claire lo miró por un momento antes de responder. Bien, dijo simplemente, aunque sabía que esa respuesta no abarcaba toda la verdad. He estado ocupada con los niños y mi trabajo. Es suficiente para mantenerme enfocada. Isen asintió lentamente, pero no dejó pasar el tono vacilante en su voz. Pero, ¿y tú? ¿Qué hay de ti, Claire? ¿Estás feliz? La pregunta la tomó por sorpresa. Era como si él pudiera ver a través de su fachada de fortaleza, directamente hacia las grietas que aún no había reparado. Se quedó callada por un momento, luchando contra las emociones que amenazaban con desbordarse. No sé si, feliz, es la palabra correcta, admitió finalmente, su voz apenas un susurro. Sigo adelante, día a día. Los niños me dan fuerza. Pero... hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. A veces siento que algo falta. Como si hubiera dejado parte de mí atrás cuando todo cambió. Isen sintió como si cada palabra fuera un golpe directo a su corazón. Sabía que él era responsable de ese vacío en su vida, y el peso de esa culpa lo aplastaba. Lo siento tanto, Claire, dijo, su voz temblorosa. No puedo cambiar el pasado, pero daría cualquier cosa por arreglar lo que hice. Claire lo miró largamente, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y compasión. Lo sé, Isen. Sé que te arrepientes. Pero también sé que no puedes cambiar lo que ya pasó. Solo podemos seguir adelante. Hubo un largo silencio entre ellos, roto solo por el sonido de las olas chocando contra el casco del barco. Finalmente, Isen habló de nuevo. ¿Y qué pasa con nosotros, Claire? ¿Hay algo que podamos salvar? Claire bajó la mirada, incapaz de sostenerle la vista. Sabía que esta era una pregunta que había estado evitando durante mucho tiempo. Había construido muros alrededor de su corazón para protegerse, pero ahora esos muros parecían tambalearse. No lo sé, respondió honestamente. Hemos cambiado tanto, Isen. Tú ya no eres la misma persona que conocí hace años,
y yo tampoco lo soy. Tal vez lo que teníamos ya no existe. Sus palabras cayeron sobre Isen como una losa. Sabía que tenía razón, pero eso no hacía que doliera menos. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó, su voz llena de desesperación. ¿Seguimos adelante como extraños? Claire negó suavemente con la cabeza. No somos extraños, Isen. Somos los padres de Lucas y Sofía. Siempre estaremos conectados por ellos. Pero lo que pase más allá de eso, no lo sé. Depende de nosotros. Mientras tanto, en otra parte del barco, Isabella Vega caminaba por una de las cubiertas superiores. Había sido invitada al crucero como una de las artistas destacadas del evento. Aunque había seguido adelante con su vida después de separarse de Isen, aún sentía una punzada de dolor cuando pensaba en él. Desde lejos, vio a Isen y Claire juntos en la barandilla. Su postura, la forma en que se miraban, todo indicaba que aún había algo entre ellos. Isabella sintió una mezcla de tristeza y resignación. Sabía que Isen siempre había estado dividido entre dos mundos, y ahora veía claramente cuál había ganado su corazón. De vuelta con Isen y Claire, el reloj avanzaba y el aire entre ellos seguía siendo denso. Finalmente, Claire rompió el silencio. «Creo que deberíamos volver», dijo suavemente. «Los niños probablemente estarán esperándome». Isen asintió, aunque no quería que este momento terminara. «Sí, tienes razón. Vamos». Comenzaron a caminar juntos hacia el interior del barco, pero Isen no podía dejar de pensar en lo que Claire había dicho. ¿Realmente ya no había nada entre ellos? ¿O aún había una pequeña chispa que podrían avivar? Justo antes de entrar al salón principal, Isen se detuvo y tomó suavemente el brazo de Claire. «Solo una cosa más», dijo, su voz casi un susurro. «No quiero perderte de nuevo, Claire. Sea lo que sea que tengamos que hacer para arreglar esto, estoy dispuesto a intentarlo». Claire lo miró fijamente, sus ojos llenos de emociones encontradas. Finalmente, respondió, «No puedo prometerte nada, Isen. Pero si en verdad quieres intentarlo, entonces tendremos que hacerlo juntos. Sin secretos, sin escapar». Isen asintió, determinado. «Sin escapar. Lo prometo». Isen, por su parte, caminaba sin rumbo por la playa, tratando de ordenar sus pensamientos. Había pasado gran parte de la noche anterior reflexionando sobre la conversación con Claire. No podía dejar de pensar en lo que ella había dicho, tal vez lo que teníamos ya no existe. Esas palabras resonaban en su mente como un eco incesante. Sabía que tenía razón, pero también sentía que aún había algo entre ellos, algo que valía la pena luchar por recuperar. Mientras caminaba, Isen escuchó risas infantiles provenientes del área de juegos. Se acercó lentamente, curioso por ver a los niños interactuar. Pero cuando llegó, su corazón se detuvo por completo. Allí estaban Lucas y Sofía, jugando juntos en la arena. Eran idénticos a él cuando era niño, los mismos ojos azules, el mismo cabello oscuro, incluso las mismas expresiones que solía hacer cuando estaba concentrado en algo. Por un momento, Isen sintió que el mundo desaparecía a su alrededor. Su mente intentaba procesar lo que veía, pero su cuerpo reaccionó antes de que pudiera pensar claramente. «¿Lucas?» «Sofía», llamó suavemente, acercándose a ellos. Los gemelos levantaron la vista, sorprendidos por el sonido de una voz desconocida. Pero entonces Sofía sonrió ampliamente. «Hola», dijo con entusiasmo, señalando el castillo de arena que estaban construyendo. «¿Quieres ayudarnos?» Isen se quedó paralizado, incapaz de moverse o hablar. La similitud física era abrumadora. Era como mirarse a sí mismo en miniatura, pero multiplicado por 2. Finalmente, logró articular una respuesta. «Sí, claro», dijo, arrodillándose junto a ellos. «Este es un gran castillo». Claire, que había estado observando desde lejos, notó la presencia de Isen. Su corazón comenzó a latir con fuerza cuando vio cómo interactuaba con los niños.
Sabía que este momento llegaría eventualmente, pero no esperaba que fuera tan pronto. Caminó hacia ellos lentamente, tratando de mantener la calma. Isen, dijo suavemente cuando estuvo lo suficientemente cerca. Él se giró hacia ella, sus ojos llenos de confusión y emoción. Claire, ¿por qué no me dijiste? Claire respiró profundamente, sabiendo que ya no podía evitar esta conversación. No pensé que fuera el momento adecuado, respondió, su voz temblorosa. Cuando descubrí que estaba embarazada, tú ya habías tomado tu decisión. No quería que te sintieras obligado a regresar por ellos. Isen se puso de pie, enfrentándola directamente. ¿Obligado? Claire, son mis hijos. Tienen mi sangre, mi rostro. ¿Cómo pudiste ocultármelo? Claire sintió como las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. No fue fácil, Isen. Estaba herida, perdida. Solo quería protegerlos, darles una vida estable sin toda la confusión que había entre nosotros. Isen bajó la mirada, luchando contra la tormenta de emociones dentro de él. Sabía que Claire tenía sus razones, pero eso no hacía que doliera menos. Finalmente, habló, entiendo por qué lo hiciste. Pero no puedes seguir alejándome de ellos. Son mis hijos, Claire. Necesito estar en sus vidas. Claire asintió lentamente, sabiendo que tenía razón. Lo sé. Y quiero que lo estés. Pero esto no será fácil, Isen. Tienes que demostrarme, que esta vez vas a quedarte. Más tarde, esa noche, Isen se encontró solo en su camarote, tratando de procesar todo lo que había sucedido. Los rostros de Lucas y Sofía no dejaban su mente. Era como si hubiera encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Pero también sabía que reconstruir la relación con ellos, y con Claire, sería un desafío monumental. Decidió escribir una carta, algo que pudiera expresar lo que sentía mejor que cualquier conversación. Tomó una hoja de papel y comenzó, querida Claire, hoy vi a nuestros hijos por primera vez. No puedo describir lo que sentí al verlos, al darme cuenta de que son parte de mí. Me siento culpable, furioso, triste, pero sobre todo, me siento agradecido. Agradecido porque, a pesar de todo, me estás dando una oportunidad de ser parte de sus vidas. Sé que no merezco tu confianza después de todo lo que hice. Pero quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganármela de nuevo. Quiero ser el padre que ellos necesitan, el hombre que tú necesitabas que yo fuera desde el principio. Por favor, permíteme demostrártelo. Permíteme ser parte de esto, de nuestra familia. Firmó la carta con manos temblorosas y la dejó sobre la mesa. Sabía que esto no resolvería todo de inmediato, pero era un primer paso. Al día siguiente, durante el desayuno en el comedor principal del crucero, Isen buscó a Claire con la mirada. Sabía que necesitaban hablar, pero también sabía que este no sería un momento fácil. Finalmente, la vio entrar al salón acompañada de los gemelos. Lucas y Sofía llevaban sus pequeños trajes de marinero y reían mientras jugaban con unas servilletas de tela. Isen se acercó lentamente, su corazón latiendo con fuerza. Claire, dijo suavemente, captando su atención. ¿Podemos hablar? Claire lo miró por un momento, evaluando su expresión. Luego asintió. De acuerdo. Los niños pueden quedarse aquí un momento con Julia, dijo, señalando a una niñera que había contratado para el crucero. Condujo a Isen hacia una terraza privada en la parte trasera del barco, donde podrían hablar sin interrupciones. Una vez allí, Isen no perdió tiempo. Claire, necesito entender, comenzó, su voz cargada de emoción. ¿Cómo pudiste ocultarme algo tan importante? ¿Cómo pudiste negarme la oportunidad de ser parte de sus vidas desde el principio? Claire cruzó los brazos sobre su pecho, como si intentara protegerse del dolor que sabía que sus palabras causarían. Isen, piensa en cómo estaban las cosas cuando me enteré de que estaba embarazada. Habías decidido dejarlo todo atrás, nuestra vida juntos, nuestro matrimonio.
No podía arriesgarme a que te sintieras obligado a regresar solo por culpa o responsabilidad. Pero son mis hijos, exclamó Isen, su voz subiendo de tono por la frustración. No tenías derecho a tomar esa decisión por mí. ¿Acaso pensaste que no los querría? ¿Que no los amaría? Claro que pensé que los amarías, respondió Claire, su propia voz temblorosa ahora. Pero también pensé que tal vez no estarías listo para ser padre, no después de todo lo que habías pasado. Tú mismo dijiste que querías algo diferente, que tu vida conmigo ya no te llenaba. ¿Qué debía hacer, Isen? ¿Arrancarte de tus sueños porque yo estaba embarazada? Isen se quedó callado por un momento, procesando sus palabras. Sabía que ella tenía razón en algunas cosas, pero eso no hacía que doliera menos. Finalmente, habló, lo entiendo, Claire. Entiendo por qué tomaste esa decisión. Pero eso no cambia el hecho de que me quitaste 3 años de sus vidas. 3 años en los que podría haber estado ahí para ellos, para ti. Claire bajó la mirada, luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Lo sé, admitió en un susurro. Sé que te hice daño, Isen. Y sé que nunca podré devolverte esos años. Pero quiero que sepas que mi intención nunca fue lastimarte. Solo quería protegerlos. Isen respiró profundamente, intentando calmar la tormenta emocional dentro de él. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó finalmente. ¿Cómo avanzamos desde aquí? Claire lo miró fijamente, sus ojos llenos de una mezcla de esperanza y vulnerabilidad. Avanzamos despacio, respondió. Tienes que ganarte su confianza, Isen. No puedes simplemente aparecer en sus vidas y esperar que todo sea perfecto de inmediato. Esto será difícil para todos, especialmente para ellos. Isen asintió, entendiendo la magnitud de lo que estaba pidiendo. Estoy dispuesto a hacerlo, Claire. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Solo dime cómo puedo empezar. Claire sonrió débilmente, aunque había una chispa de esperanza en su mirada. Primero, necesitas pasar tiempo con ellos. Sin presiones, sin expectativas. Solo sé tú mismo. Ellos son buenos detectando cuando algo no es genuino. Más tarde ese día, Isen decidió seguir el consejo de Claire. Se reunió con los gemelos en la playa, donde estaban construyendo otro castillo de arena. Se sentó junto a ellos, observándolos trabajar en silencio al principio. ¿Quieres ayudarnos?, preguntó Sofía finalmente, mirándolo con curiosidad. Isen sonrió, sintiendo un nudo en la garganta. Claro, respondió, tomando un cubo de arena. Pero solo si me dejan ser el ingeniero jefe. Lucas soltó una carcajada. ¿El qué? El ingeniero jefe, explicó Isen, fingiendo solemnidad. Es alguien muy importante que asegura que todo esté perfecto. Sofía frunció el ceño, pensativa. ¿Y qué hace un ingeniero jefe? Bueno, dijo Isen, inclinándose hacia ellos con aire conspirador, primero, revisa los cimientos. Si los cimientos no son fuertes, todo el castillo puede caerse. Los gemelos lo miraron con asombro, como si acabara de revelarles el mayor secreto del mundo. Isen sintió una oleada de ternura al ver sus rostros iluminados por la curiosidad. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente conectado a algo. Mientras tanto, Claire observaba desde lejos, con el corazón en la mano. Veía cómo Isen interactuaba con los niños, cómo intentaba ganarse su confianza poco a poco. Sabía que este sería un camino largo y complicado, pero también sabía que era el primer paso hacia algo mejor. Esa noche, cuando los niños estaban dormidos, Claire encontró la carta que Isen había dejado para ella. La leyó en silencio, sus lágrimas cayendo sobre el papel mientras absorbía cada palabra. Al terminar, dobló la carta cuidadosamente y la guardó en su bolso. Sabía que aún había mucho trabajo por hacer, muchas heridas que sanar. Pero también sabía que Isen estaba dispuesto a intentarlo, y eso era más de lo que había esperado en mucho tiempo. Los días siguientes en el crucero transcurrieron lentamente,
pero cada momento parecía cargado de significado para Isen. Aunque Claire seguía siendo cautelosa, él se esforzaba por estar presente con los gemelos, tratando de construir una conexión genuina. Por las mañanas, los acompañaba a desayunar y les hacía reír con historias inventadas sobre piratas y tesoros escondidos. Por las tardes, jugaba con ellos en la playa o los ayudaba a pintar dibujos en el área infantil del barco. Claire observaba todo desde lejos, su corazón dividido entre la esperanza y el miedo. Sabía que Isen estaba intentando cambiar, pero también temía que esta nueva versión de él fuera solo una ilusión temporal. Una noche, mientras los niños dormían profundamente en sus camarotes, decidió hablar con él. Isen lo llamó suavemente mientras él estaba sentado en la cubierta superior, mirando hacia el océano. Él se giró al escucharla, sorprendido por su presencia. «Claire, ¿pasa algo?» «No, no pasa nada malo», respondió ella, acercándose lentamente. «Solo quería hablar contigo». Isen asintió, invitándola a sentarse junto a él. El aire fresco de la noche los envolvía, y las estrellas brillaban como pequeños faroles en el cielo oscuro. «¿Cómo te sientes?», preguntó Claire finalmente, su voz baja pero firme. Isen respiró profundamente antes de responder. «Es difícil», admitió. «Cada vez que miro a Lucas y Sofía, me doy cuenta de todo lo que perdí. Pero también siento algo nuevo. Algo que nunca había sentido antes. Es como si hubiera encontrado una parte de mí que no sabía que existía». Claire lo miró fijamente, sus ojos llenos de una mezcla de compasión y duda. «¿Y qué pasa cuando regresemos a casa? ¿Cuándo ya no sea tan fácil estar juntos todos los días?» Isen bajó la mirada, sabiendo que esa era la pregunta más importante. «No lo sé», respondió honestamente. «Pero quiero intentarlo, Claire. Quiero ser parte de sus vidas, de tu vida. No puedo cambiar el pasado, pero puedo trabajar en nuestro futuro». Claire sintió como esas palabras tocaban una fibra profunda dentro de ella. Durante años, había guardado su dolor y su resentimiento, construyendo muros para protegerse. Pero ahora, esos muros comenzaban a resquebrajarse. «¿Qué esperas exactamente, Isen?», preguntó, su voz ligeramente temblorosa. «¿Quieres que volvamos a ser una familia? ¿O solo quieres estar cerca de los niños?» Isen se quedó callado por un momento, buscando las palabras adecuadas. Finalmente, habló. «No sé si podemos volver a ser lo que éramos antes, Claire. Tú misma dijiste que hemos cambiado, que ya no somos las mismas personas. Pero sí sé que quiero estar ahí para ellos, y para ti. No sé si alguna vez podremos confiar el uno en el otro como antes, pero quiero intentarlo. Paso a paso». Claire cerró los ojos por un momento, absorbiendo sus palabras. Sabía que este era un momento crucial, un punto de inflexión en su relación. Finalmente, respondió: «Está bien, Isen. Puedes intentarlo. Pero tienes que prometerme algo». «Lo que sea», dijo él rápidamente, su voz llena de determinación. «Pase lo que pase, no puedes abandonarlos», dijo Claire, su voz firme pero cargada de emoción. «Si decides formar parte de sus vidas, tienes que hacerlo de verdad. No puedes entrar y salir cuando quieras. Los niños necesitan estabilidad, Isen. Y yo también». Isen asintió, comprendiendo la gravedad de su promesa. «Te lo prometo, Claire. No voy a abandonarlos. Nunca más». Mientras tanto, en otra parte del crucero, Isabella Vega caminaba sola por una de las cubiertas inferiores. Había visto a Isen interactuar con los gemelos y con Claire, y aunque intentaba convencerse de que ya no le importaba, una parte de ella aún sentía un pinchazo de tristeza. Una noche, mientras tomaba un café en el salón principal, Isen la encontró por casualidad. Se detuvo al verla, indeciso sobre si debía acercarse. Finalmente, decidió hacerlo. «Isabella», dijo suavemente, captando su atención. Ella levantó la vista, sorprendida al verlo. «Isen, no esperaba verte aquí». «¿Podemos hablar?», preguntó él, señalando una mesa cercana.
Isabella dudó por un momento, pero luego asintió. Se sentaron frente a frente, el silencio entre ellos pesado e incómodo. Quería disculparme, comenzó Isen finalmente. Por todo. Por cómo terminaron las cosas entre nosotros. Por no ser completamente honesto contigo desde el principio. Isabella lo miró fijamente, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y resignación. No tienes que disculparte, Isen. Ambos sabemos que esto no habría funcionado. Siempre fuiste alguien que pertenecía a otro lugar, a otra persona. Isen bajó la mirada, sintiendo el peso de sus palabras. Lo sé. Y sé que te hice daño. No fue mi intención, pero eso no cambia lo que pasó. Isabella sonrió débilmente. Lo entiendo, Isen. En realidad, siempre lo entendí. Solo espero que encuentres lo que estás buscando. Isen asintió lentamente, agradecido por su comprensión. Gracias, Isabella. Por todo. De vuelta en la cubierta superior, Claire y Isen continuaron su conversación bajo las estrellas. Hablaron durante horas, compartiendo sus miedos, sus esperanzas y sus sueños para el futuro. Por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron que estaban caminando hacia algo, aunque el camino fuera incierto. Gracias por darme esta oportunidad, dijo Isen finalmente, su voz apenas un susurro. No me lo agradezcas a mí, respondió Claire. Agradécelo a ellos. Son lo mejor que nos ha pasado. En ese momento, Isen supo que tenía una segunda oportunidad, no solo como padre, sino también como persona. Y aunque el futuro seguía siendo un misterio, estaba decidido a aprovecharlo al máximo. Una noche, mientras Isen caminaba por uno de los pasillos del barco, escuchó voces familiares provenientes de una de las salas privadas. Al acercarse, vio a Isabella sentada en un sofá junto a otra persona, Claire. Las dos mujeres estaban inmersas en una conversación intensa, y aunque intentó retirarse discretamente, Claire lo notó antes de que pudiera hacerlo. Isen, dijo Claire, levantándose rápidamente. ¿Qué haces aquí? Isen se detuvo, sorprendido al verlas juntas. Yo, solo estaba caminando. No quería interrumpir. Isabella sonrió levemente, aunque sus ojos reflejaban una mezcla de incomodidad y resignación. No te preocupes, Isen. Ya estábamos terminando. Claire miró a Isabella, luego a Isen, y finalmente decidió hablar. Isabella me contó sobre su conversación contigo. Sobre lo que pasó entre ustedes. Isen sintió como su corazón se aceleraba. No esperaba que este momento llegara tan pronto, y mucho menos frente a Claire. Claire, yo. No tienes que explicarme nada, lo interrumpió ella, su tono calmado pero firme. Ya sé lo que sucedió. Y quiero que sepas que entiendo. Isen frunció el ceño, confundido. ¿Entiendes? Sí, respondió Claire. Entiendo que estabas buscando algo que no podías encontrar conmigo en ese momento. Entiendo que Isabella fue parte de tu vida durante un tiempo. Pero también entiendo que ya no es así. Isabella asintió lentamente, apoyando las palabras de Claire. Es verdad, Isen. Lo nuestro terminó hace tiempo. Y creo que ambos sabemos que nunca fue algo real, al menos no para ti. Isen bajó la mirada, luchando contra las emociones que amenazaban con desbordarse. Sabía que ambas mujeres tenían razón, pero eso no hacía que fuera más fácil enfrentar la verdad. Lo siento, murmuró finalmente, su voz cargada de arrepentimiento. Siento haber lastimado a las dos. Nunca quise que esto fuera así. Claire se acercó a él, poniendo una mano suavemente en su brazo. Lo sé, Isen. Pero ahora tenemos que enfocarnos en el futuro. En los niños. En nosotros. Isabella se levantó entonces, captando la atención de ambos. Creo que es hora de que me vaya. Tengo algunas cosas que resolver antes de que termine el crucero. Isen la miró, sintiendo una oleada de gratitud hacia ella. Gracias, Isabella.
Por todo. Ella sonrió débilmente antes de girarse y salir de la sala, dejando a Isen y Claire solos. Una vez que Isabella se fue, Claire tomó una profunda respiración antes de hablar. Isen, necesito saber algo. ¿Estás seguro de que quieres estar aquí? Con nosotros, quiero decir. No solo porque sientas que es lo correcto, sino porque realmente lo deseas. Isen la miró fijamente, sus ojos llenos de sinceridad. Claire, sé que he cometido muchos errores. Sé que no merezco una segunda oportunidad. Pero también sé que no puedo imaginar mi vida sin ti y los niños. No quiero seguir siendo el hombre que fui. Quiero ser mejor, por ustedes. Claire sintió como esas palabras tocaban una fibra profunda dentro de ella. Durante años, había guardado su dolor y su resentimiento, pero ahora veía algo diferente en Isen. Una vulnerabilidad que nunca había mostrado antes. Está bien, respondió finalmente, su voz apenas un susurro. Puedes intentarlo. Pero tienes que prometerme algo más. Lo que sea, dijo Isen rápidamente. Si alguna vez vuelves a alejarte, si alguna vez decides que esto es demasiado difícil, no lo hagas en silencio, dijo Claire, sus ojos llenos de lágrimas. Dímelo. No quiero volver a pasar por lo mismo. Los niños tampoco. Isen asintió, comprendiendo el peso de su petición. Te lo prometo, Claire. No voy a huir esta vez. Más tarde esa noche, Isen regresó a su camarote, incapaz de dormir. Su mente estaba llena de pensamientos sobre Claire, los gemelos y el futuro que quería construir con ellos. Sabía que no sería fácil, que habría días difíciles y momentos de duda. Pero también sabía que esta era su última oportunidad para hacer las cosas bien. Decidió escribir otra carta, esta vez dirigida a Lucas y Sofía. Tomó una hoja de papel y comenzó: queridos Lucas y Sofía, no sé si algún día leerán esto, pero quiero que sepan algo importante. Desde el momento en que los vi, supe que eran lo más valioso que tengo en esta vida. Lamento no haber estado ahí desde el principio, lamento no haber sido el padre que necesitaban. Pero quiero que sepan que estoy aquí ahora, y que haré todo lo posible para ser el mejor padre que pueda ser. Ustedes son mi mayor tesoro. Y aunque no puedo cambiar el pasado, puedo trabajar en nuestro futuro. Espero que algún día puedan perdonarme, y que me permitan formar parte de sus vidas. Firmó la carta y la guardó cuidadosamente en su maleta. Sabía que aún había mucho trabajo por hacer, pero también sabía que este era el primer paso hacia algo nuevo. Al día siguiente, durante el desayuno, Isen se acercó a los gemelos con una pequeña caja de regalo en sus manos. ¿Qué es eso?, preguntó Sofía, curiosa. Es algo especial para ustedes, respondió Isen, entregándoles la caja. Dentro, había 2 pequeños collares con colgantes en forma de estrella. ¿Por qué son estrellas?, preguntó Lucas, examinando su collar con asombro. Porque las estrellas brillan incluso en la oscuridad, explicó Isen, sonriendo. Y eso es lo que ustedes son para mí, mi luz en la oscuridad. Los gemelos lo miraron con admiración, y Sofía se lanzó a abrazarlo. Gracias, papá. Isen sintió como su corazón se expandía con ese simple gesto. Era la primera vez que lo llamaban papá, y aunque sabía que aún había mucho camino por recorrer, este momento lo llenó de esperanza. Isen, Claire y los gemelos estaban juntos en uno de los salones comunes del barco cuando la tormenta alcanzó su punto máximo. Los niños, asustados por el sonido de los truenos y el movimiento brusco del barco, se aferraron a Claire, quien intentaba calmarlos mientras luchaba contra su propio miedo. Está bien, pequeños, decía ella, acariciando sus cabezas. Todo estará bien. Isen observaba la escena desde una esquina de la sala, sintiéndose impotente. Sabía que este era un momento crucial para demostrar que podía ser fuerte, no solo para los gemelos, sino también para Claire. Se acercó lentamente a ellos y se arrodilló frente a Lucas y Sofía. Oigan, dijo con voz firme pero suave. ¿Recuerdan lo que les dije sobre las estrellas? Incluso cuando hay tormentas, las estrellas siguen brillando arriba. Solo tenemos que esperar a que pase.
Sofía lo miró con ojos llenos de lágrimas. ¿Y si la tormenta no pasa? Isen le sonrió con ternura. Todas las tormentas pasan, cariño. Solo tenemos que mantenernos juntos. Claire lo miró por un momento, sorprendida por la seguridad en su voz. Era como si Isen estuviera hablando no solo a los niños, sino también a ella, recordándole que aún había esperanza incluso en los momentos más oscuros. Horas después, la tormenta obligó al barco a buscar refugio en una isla remota. La tripulación informó que tendrían que quedarse allí hasta que el clima mejorara. Los pasajeros fueron trasladados a tierra firme en botes salvavidas, donde encontraron un pequeño pueblo costero con recursos limitados. Una vez en la isla, Isen tomó la iniciativa de ayudar a organizar a los pasajeros. Su experiencia como líder en situaciones de crisis comenzó a brillar mientras coordinaba grupos para distribuir alimentos y agua potable. Claire lo observaba desde lejos, impresionada por su capacidad de actuar bajo presión. Isen lo llamó finalmente, acercándose a él mientras los niños jugaban cerca. «Necesitamos hablar». Él asintió, dejando de lado un momento lo que estaba haciendo. «¿Qué pasa?» «No esperaba esto de ti», admitió Claire, señalando el caos organizado a su alrededor. «Es decir, has estado increíble. No solo con los niños, sino con todos aquí». Isen bajó la mirada, ligeramente avergonzado por el cumplido. «Solo estoy haciendo lo que cualquiera haría». «No, no es verdad», respondió Claire, su tono firme. «Podrías haber elegido quedarte al margen, como muchos otros. Pero decidiste actuar. Y eso me hace pensar que tal vez sí has cambiado». Isen la miró fijamente, sus ojos llenos de emoción. «Quiero cambiar, Claire. Quiero ser alguien en quien puedas confiar, alguien en quien nuestros hijos puedan confiar». Claire respiró profundamente, sopesando sus palabras. Finalmente, respondió: «Está bien, Isen. Puedes seguir intentándolo. Pero recuerda algo, ya no estamos en una tormenta normal. Esto es una prueba real. Y si quieres ser parte de nuestras vidas, tienes que demostrarnos que puedes enfrentar cualquier cosa que venga». Más tarde esa noche, mientras el grupo se refugiaba en una pequeña iglesia local que había sido abierta para los pasajeros, Isen se sentó junto a Claire y los niños. El ambiente era tenso, pero también había una sensación de unidad entre los desconocidos que ahora compartían esta experiencia. «¿Sabes qué?», dijo Isen, rompiendo el silencio. «Creo que esta tormenta llegó justo a tiempo». Claire lo miró, sorprendida. «¿A tiempo para qué?». «Para recordarme lo que realmente importa», respondió él, mirando a los gemelos, que dormían plácidamente apoyados en Claire. «Para recordarme que, sin importar lo difícil que sea la situación, siempre podemos encontrar luz si estamos juntos». Claire sonrió débilmente, sintiendo como esas palabras tocaban algo profundo dentro de ella. «Espero que tengas razón, Isen. Porque esto no será fácil». «No espero que lo sea», dijo él, su voz cargada de determinación. «Pero estoy dispuesto a enfrentarlo contigo». Al día siguiente, cuando el clima comenzó a mejorar, los pasajeros empezaron a prepararse para regresar al barco. Isen y Claire trabajaron codo a codo, asegurándose de que los niños estuvieran cómodos y seguros durante el trayecto de vuelta. Cuando finalmente subieron al crucero, Claire miró a Isen con una mezcla de admiración y cautela. «Gracias», dijo simplemente. «¿Por qué?», preguntó él, confundido. «Por no rendirte», respondió ella. «Por estar ahí cuando más te necesitábamos». Isen sonrió, sintiendo una oleada de gratitud. Sabía que aún había mucho trabajo por hacer, pero también sabía que este era el comienzo de algo nuevo. Algo real. Durante el viaje de regreso a casa, Claire decidió hablar con Isen sobre algo que había estado rondando su mente desde la tormenta. Estaban sentados en el coche, con los niños dormidos en el asiento trasero, cuando ella rompió el silencio. «Isen», dijo. Suavemente, mirándolo mientras conducía. «Quiero preguntarte algo». Él la miró de reojo antes de enfocar su atención de nuevo en la carretera.
Claro. ¿Qué pasa? ¿Por qué decidiste quedarte? En el barco, durante la tormenta, podrías haber elegido mantenerte al margen. Pero no lo hiciste. Su voz era suave, pero cargada de curiosidad y algo más, una chispa de esperanza. Isen respiró profundamente antes de responder. Sabía que esta era una pregunta importante, una que requería una respuesta honesta. Porque me di cuenta de que ya no puedo seguir huyendo, Claire. Durante años, he estado escapando de mis problemas, de mis responsabilidades. Pero en esa isla, cuando vi a Lucas y Sofía asustados, cuando te vi a ti luchando por mantenerlos tranquilos, entendí que no puedo ser ese hombre nunca más. Claire lo observó en silencio por un momento, absorbiendo sus palabras. Finalmente, respondió, espero que eso sea verdad, Isen. Porque si decides quedarte en nuestras vidas, tienes que estar preparado para enfrentar todo lo que venga. No solo las cosas buenas, sino también las difíciles. Isen asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de lo que ella estaba diciendo. Lo entiendo, Claire. Y estoy listo. No sé si siempre haré lo correcto, pero te prometo que nunca volveré a abandonarlos. Claire cerró los ojos por un momento, sintiendo como esas palabras tocaban una fibra profunda dentro de ella. Durante años, había temido que Isen volviera a desaparecer, como lo había hecho antes. Pero ahora, por primera vez, comenzaba a creer que tal vez realmente había cambiado. Días después, Isen decidió tomar una decisión que sabía cambiaría su vida para siempre. Llamó a Claire mientras ella estaba en casa cuidando a los gemelos. Su tono era serio pero lleno de determinación. Claire, necesito verte, dijo sin preámbulos. Tengo algo importante que decirte. Claire frunció el ceño, sorprendida por la urgencia en su voz. Está bien. ¿Dónde nos vemos? En tu casa, respondió él. Ahora mismo voy para allá. Cuando Isen llegó, Claire lo recibió en la sala. Los niños estaban jugando en el patio trasero, ajeno a la tensión que flotaba en el aire. ¿Qué pasa, Isen?, preguntó ella, cruzando los brazos sobre su pecho. Isen tomó una profunda respiración antes de hablar. He decidido vender mi apartamento en Los Ángeles. Claire lo miró, sorprendida. ¿Qué? ¿Por qué? Porque quiero estar cerca de ustedes, respondió él, su voz firme pero emocional. No quiero seguir viviendo en dos mundos diferentes, Claire. Quiero formar parte de la vida de los niños todos los días, no solo los fines de semana o cuando tengamos tiempo. Quiero estar aquí, contigo. Claire sintió como su corazón se aceleraba. Sabía que esta era una decisión enorme, no solo para Isen, sino también para ella y los gemelos. Pero también sabía que este era un paso necesario si querían intentar reconstruir algo juntos. ¿Estás seguro de esto?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Sí, respondió Isen sin dudar. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Claire lo miró fijamente, buscando alguna señal de vacilación en sus ojos. Pero todo lo que vio fue sinceridad. Finalmente, asintió lentamente. Está bien, Isen. Puedes quedarte. Pero recuerda, esto no será fácil. Tendremos días buenos y días malos. Y tú tendrás que trabajar en nuestra relación, en ganarte la confianza de los niños, y la mía. Isen asintió, entendiendo completamente lo que implicaba su decisión. Lo haré, Claire. Paso a paso. Mientras tanto, los gemelos comenzaron a notar los cambios en la dinámica familiar. Una tarde, mientras jugaban en el patio, Sofía se acercó a Isen con una pregunta inocente. Papá, dijo, mirándolo con curiosidad. ¿Vas a vivir con nosotros ahora? Isen sonrió, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo ante la pregunta. Sí, pequeña. Voy a estar aquí contigo y con Lucas. Sofía lo abrazó con fuerza, y Isen sintió como su corazón se expandía con ese simple gesto. Era la primera vez que lo llamaban papá, sin titubear, y supo que este era el comienzo de algo nuevo.
Sin embargo, no todo sería perfecto. Una noche, mientras Isen ayudaba a Claire a preparar la cena, discutieron sobre algo aparentemente trivial, la rutina de los niños. Pero rápidamente, la conversación escaló hacia temas más profundos. No puedes simplemente aparecer y empezar a tomar decisiones como si siempre hubieras estado aquí, dijo Claire, su voz llena de frustración. Los niños tienen una rutina, Isen. Necesitan estabilidad. Y yo estoy intentando darles eso, respondió Isen, igualmente frustrado. Pero tampoco puedes excluirme de cada pequeña decisión, Claire. Soy su padre. Claire lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de enojo y tristeza. Lo sé, Isen. Pero también necesitas entender que esto no es solo sobre ti. Es sobre ellos. Sobre lo que necesitan. Isen bajó la mirada, luchando contra las emociones que amenazaban con desbordarse. Sabía que Claire tenía razón, pero también sabía que aún tenía mucho que aprender. Tienes razón, admitió finalmente. No sé todo lo que debo hacer. Pero estoy dispuesto a aprender, Claire. Solo pido un poco de paciencia. Claire suspiró, sintiendo como su ira comenzaba a disiparse. Está bien, Isen. Seguiremos adelante. Pero recuerda, esto es un trabajo en equipo. Pasaron semanas desde que Isen se mudó a San Diego para estar más cerca de Claire y los gemelos. Aunque su presencia era constante, la dinámica entre ellos seguía siendo frágil. Había días en los que parecía que estaban avanzando, construyendo algo nuevo juntos, pero también había momentos de tensión que recordaban a ambos lo difícil que era reconstruir algo que alguna vez se rompió. Una noche, después de acostar a Lucas y Sofía, Isen y Claire se encontraron en el balcón trasero de la casa. El aire fresco de la noche los envolvía mientras observaban las luces distantes de la ciudad. Ninguno de los dos hablaba, solo el sonido de sus respiraciones rompía el silencio. Finalmente, Isen decidió romperlo. Claire, dijo suavemente, girándose hacia ella. Necesito que sepas algo. Claire lo miró, curiosa pero cautelosa. ¿Qué es? Estoy cansado de intentar arreglar esto solo con palabras, admitió él, su voz cargada de emoción. Quiero que sepas que estoy aquí, no porque sienta que tengo que estarlo, sino porque quiero estarlo. Por ti, por los niños, por nosotros. Claire bajó la mirada, luchando contra las emociones que esas palabras despertaban en ella. Durante tanto tiempo, había guardado sus sentimientos bajo llave, temiendo volver a abrirse completamente a Isen. Pero ahora, algo en su tono la hizo dudar de sus propias barreras. Isen, respondió finalmente, su voz apenas un susurro. No sé si puedo confiar en ti como antes. No sé si alguna vez podré. Isen asintió lentamente, comprendiendo su dolor. No te pido que confíes en mí de inmediato, Claire. Solo te pido una oportunidad para demostrarte que he cambiado. Que soy diferente al hombre que dejó esta familia hace años. Claire lo miró fijamente, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y esperanza. ¿Y qué pasa si no puedes? ¿Si volvemos a fallarnos mutuamente? No lo sé, admitió Isen, su voz temblorosa. Pero prefiero intentarlo y fracasar que no hacer nada. Prefiero luchar por esto, por nosotros, aunque sea difícil. Hubo un largo silencio entre ellos, roto solo por el sonido del viento moviendo las hojas de los árboles. Finalmente, Claire habló, está bien, Isen. Puedes seguir intentándolo. Pero tienes que entender algo, esto no será fácil. Tendremos días buenos y días malos. Y tendrás que ser paciente, conmigo y contigo mismo. Isen asintió, determinado. Lo seré, Claire. Paso a paso. Al día siguiente, durante el desayuno, los gemelos notaron algo diferente en la interacción entre sus padres. Isen ayudaba a Sofía a cortar su tostada mientras Claire preparaba el café, y aunque no hablaban mucho, había una calma compartida que nunca antes habían sentido. ¿Vamos a jugar hoy, papá?, preguntó Lucas, mirándolo con entusiasmo.
Isen sonrió, sintiendo como su corazón se derretía ante la inocencia de su hijo. Claro que sí, campeón. ¿Qué quieres jugar? A piratas, respondió Lucas, emocionado. Tú puedes ser el capitán, y yo seré tu marinero. Sofía, siempre competitiva, intervino rápidamente. Yo también quiero ser marinera. Claire observó la escena desde la cocina, una pequeña sonrisa dibujándose en su rostro. Era como si, poco a poco, Isen estuviera encontrando su lugar en la vida de los niños. Aunque todavía había mucho trabajo por hacer, comenzaba a ver destellos de la familia que alguna vez imaginó. Más tarde esa noche, cuando los niños ya dormían, Claire y Isen se reunieron nuevamente en el balcón. Esta vez, fue Claire quien tomó la iniciativa de hablar. ¿Sabes qué me preocupa, Isen?, preguntó, su voz baja pero firme. ¿Qué?, respondió él, girándose hacia ella. Que tal vez estés intentando demasiado, admitió Claire. No digo que no aprecie todo lo que has hecho últimamente. Pero a veces, siento que estás tratando de compensar todo de golpe. Y eso no es saludable ni para ti ni para nosotros. Isen la miró, sorprendido por su franqueza. Sabía que tenía razón, había estado tan enfocado en demostrar que había cambiado que tal vez estaba olvidando lo más importante, ser genuino. Tienes razón, admitió finalmente. He estado tan preocupado por hacer las cosas bien que tal vez me he perdido en el proceso. Pero no sé cómo hacerlo de otra manera, Claire. Solo quiero que veas que soy diferente. Claire lo miró largamente, evaluando sus palabras. Finalmente, respondió, sé que eres diferente, Isen. Lo veo en cómo interactúas con los niños, en cómo intentas estar presente. Pero también necesitas aceptar que esto tomará tiempo. No puedes arreglar todo de un día para otro. Isen asintió, comprendiendo profundamente lo que ella estaba diciendo. Entonces, ¿qué hago? Sé tú mismo, respondió Claire simplemente. No intentes ser el padre perfecto o el esposo perfecto. Solo sé Isen. Sé honesto, incluso cuando las cosas sean difíciles. Eso es lo que nuestros hijos necesitan, y lo que yo necesito también. Días después, Isen decidió llevar a los gemelos al parque sin Claire. Quería pasar tiempo a solas con ellos, demostrarles que podía ser el padre que siempre debió ser. Mientras jugaban en los columpios, Lucas se detuvo repentinamente y lo miró con curiosidad. «Papá», preguntó, su voz inocente pero directa. «¿Por qué no vivías con nosotros antes?» Isen se quedó callado por un momento, buscando las palabras adecuadas. Finalmente, habló, «Porque cometí algunos errores, Lucas. Me alejé cuando debía haber estado aquí. Pero quiero que sepas que estoy aquí ahora, y que nunca volveré a irme». Lucas lo miró por un momento antes de sonreír ampliamente. «Bien. Porque me gusta jugar contigo». Isen sintió como su corazón se expandía con ese simple comentario. Sabía que aún había mucho trabajo por hacer, pero también sabía que este era el comienzo de algo real. Una tarde soleada, Isen y Claire decidieron llevar a Lucas y Sofía al parque cerca de su casa. Los niños corrían felices por el césped mientras ellos caminaban juntos, observándolos desde una distancia cercana. El aire estaba lleno de risas infantiles y el sonido suave del viento entre los árboles. «¿Sabes?», dijo Claire finalmente, rompiendo el silencio. «A veces me pregunto si esto es real. Si todo lo que hemos construido últimamente, si realmente puede durar». Isen la miró, sorprendido por su vulnerabilidad. Sabía que Claire siempre había sido fuerte, pero también sabía que esa fortaleza a menudo ocultaba un miedo profundo a ser lastimada nuevamente. «Lo entiendo», respondió él, su voz suave pero firme. «También tengo miedo de que las cosas se desmoronen otra vez. Pero creo que lo que estamos haciendo ahora es diferente». Claire lo miró fijamente, buscando algo en sus ojos que le dijera que podía confiar en él. «¿Diferente? ¿Cómo?» «Diferente porque esta vez ambos estamos intentándolo», explicó Isen. «No solo tú tratando de mantenerlo todo unida mientras yo me alejo.
Esta vez, estoy aquí, Claire. Y aunque cometa errores, aunque las cosas no sean perfectas, quiero que sepas que no voy a rendirme. Claire sintió como esas palabras tocaban algo profundo dentro de ella. Durante tanto tiempo, había cargado sola con el peso de la familia, temiendo que Isen nunca regresara. Pero ahora, por primera vez, comenzaba a creer que tal vez podían construir algo juntos, algo real y duradero. Isen, dijo finalmente, su voz llena de emoción. No sé si alguna vez podré perdonarte completamente por todo lo que pasó. Pero sí sé que te veo intentando, y eso significa mucho para mí. Isen asintió lentamente, comprendiendo que el perdón no era algo que pudiera exigir, sino algo que debía ganarse con el tiempo. Lo entiendo, Claire. Y no espero que me perdones de inmediato. Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para reparar lo que rompí. Claire sonrió débilmente, sintiendo como su corazón comenzaba a abrirse lentamente. Gracias, Isen. Por estar aquí. Por intentarlo. Más tarde esa noche, después de que los niños estuvieran dormidos, Isen y Claire se sentaron en el balcón trasero, observando las estrellas. Era una noche tranquila, sin nubes ni ruidos que interrumpieran el momento. Isen decidió hablar, expresando algo que había estado guardando durante mucho tiempo. Claire, comenzó, su voz apenas un susurro. Quiero que sepas algo. No importa lo que pase entre nosotros, quiero que sepas que te amo. Siempre lo he hecho, incluso cuando no supe cómo demostrarlo. Claire lo miró, sorprendida por sus palabras. Durante años, había creído que el amor de Isen se había extinguido, que lo había perdido para siempre. Pero ahora, escucharlo decir eso fue como abrir una puerta que había estado cerrada durante mucho tiempo. Isen, respondió ella, su voz temblorosa. No sé qué decir. No tienes que decir nada, continuó él rápidamente. Solo quería que lo supieras. Que entiendas que mi amor por ti nunca desapareció, aunque mis acciones te hicieron creer lo contrario. Claire bajó la mirada, luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Finalmente, habló, te creo, Isen. Pero también necesito que entiendas que el amor no es suficiente. Necesitamos más que eso para reconstruir lo que teníamos. Isen asintió, comprendiendo profundamente lo que ella estaba diciendo. Lo sé, Claire. El amor es solo el comienzo. Lo que necesitamos es compromiso, paciencia y trabajo. Estoy dispuesto a dar todo eso, paso a paso. Claire lo miró largamente, evaluando sus palabras. Finalmente, respondió, entonces, sigamos adelante. Juntos. Semana después, Isen decidió organizar una pequeña salida familiar. Llevó a Claire y a los gemelos a la playa, un lugar donde solían ir cuando Lucas y Sofía eran más pequeños. Mientras los niños jugaban en la arena, Isen y Claire caminaron por la orilla del mar, dejando que las olas mojaran sus pies. ¿Recuerdas este lugar?, preguntó Isen, señalando hacia un punto específico en la playa. Aquí fue donde Sofía construyó su primer castillo de arena. Claire sonrió, recordando ese día. Sí, y luego Lucas lo destruyó accidentalmente. Creí que tendría una crisis. Ambos rieron suavemente, compartiendo un momento de nostalgia. Pero entonces Isen se detuvo y tomó la mano de Claire, sorprendiéndola. Claire, dijo, su voz llena de determinación. Quiero que volvamos a empezar. No como antes, sino como algo nuevo. Algo mejor. Claire lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de sorpresa y esperanza. ¿Qué quieres decir? Quiero que formemos una nueva familia, respondió él. No como un intento de regresar al pasado, sino como una oportunidad de crear algo nuevo. Algo que funcione para todos nosotros. Claire respiró profundamente, procesando sus palabras. Finalmente, asintió lentamente. Está bien, Isen. Podemos intentarlo. Pero recuerda, esto será un trabajo en equipo. Todos nosotros. Isen sonrió,
sintiendo como una oleada de gratitud y esperanza lo invadía. Lo será, Claire. Lo prometo. Meses después, la dinámica entre Isen, Claire y los gemelos había cambiado drásticamente. Habían encontrado una nueva rutina, una nueva forma de conectarse como familia. Aunque aún había días difíciles, también había momentos de risas compartidas, abrazos sinceros y conversaciones honestas. Una noche, mientras los niños dormían, Isen y Claire se sentaron frente a la chimenea, envueltos en una manta. Isen rompió el silencio con una pregunta simple pero significativa. ¿Crees que algún día podremos dejar atrás el pasado?, preguntó, su voz llena de vulnerabilidad. Claire lo miró, pensando cuidadosamente antes de responder. Creo que el pasado siempre estará ahí, Isen. Pero también creo que podemos aprender de él, usarlo para construir algo mejor. Isen asintió, comprendiendo profundamente sus palabras. Entonces, sigamos construyendo. Paso a paso. Claire sonrió, acurrucándose más cerca de él. Paso a paso. Isen, dijo finalmente, su tono serio pero calmado. ¿Alguna vez piensas en lo que habría pasado si nunca hubiéramos intentado esto? Si te hubieras quedado lejos. Isen dejó lo que estaba haciendo y se giró hacia ella, sorprendido por la pregunta. Sabía que este era un tema delicado, uno que ambos evitaban mencionar directamente. Pero ahora, Claire lo estaba enfrentando de frente. No lo sé, respondió él honestamente, su voz llena de emoción. Pero creo que ambos estaríamos perdiendo algo importante. Tal vez yo no tendría esta segunda oportunidad de ser parte de sus vidas, dijo, señalando hacia donde Lucas y Sofía jugaban en la sala. Y tal vez tú seguirías llevando todo sola. Claire bajó la mirada, absorbiendo sus palabras. A veces pienso en eso, admitió. En cómo habría sido más fácil seguir adelante sin ti. Pero también sé que, aunque dolía, una parte de mí siempre esperaba que volvieras. Isen sintió como esas palabras tocaban una fibra profunda dentro de él. Sabía que Claire había luchado mucho durante los años en que él estuvo ausente, y ahora entendía mejor el peso que ella había cargado. Claire, dijo suavemente, acercándose a ella. Sé que no puedo cambiar el pasado. Pero quiero que sepas que estoy aquí ahora. Y no solo por los niños, sino también por ti. Claire levantó la mirada hacia él, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y gratitud. Lo sé, Isen. Y eso significa mucho para mí. Pero también necesito que entiendas que esto no es solo sobre estar presente. Es sobre construir algo real, algo que pueda durar. Isen asintió, comprendiendo profundamente lo que ella quería decir. Lo entiendo. Y estoy dispuesto a hacerlo, Claire. Paso a paso. Más tarde ese día, Isen decidió pasar tiempo con los gemelos en el patio trasero. Mientras jugaban con una pelota, Lucas se detuvo repentinamente y lo miró con curiosidad. «Papá», preguntó, su voz inocente pero directa. «¿Por qué te fuiste antes?» Isen se quedó callado por un momento, sorprendido por la pregunta. Sabía que algún día los niños querrían respuestas, pero no esperaba que fuera tan pronto. Respiró profundamente antes de responder. Lucas, dijo suavemente, arrodillándose frente a él. Cometí un error al alejarme. Pensé que estaba haciendo lo mejor para todos, pero me equivoqué. Y ahora estoy aquí porque quiero reparar ese error, porque quiero ser parte de tu vida y de la de Sofía. Lucas lo miró fijamente por un momento antes de sonreír ampliamente. Bien. Porque me gusta jugar contigo. Isen sintió como su corazón se expandía con ese simple comentario. Sabía que aún había mucho trabajo por hacer, pero también sabía que este era el comienzo de algo real. Esa noche, después de que los niños estuvieran dormidos, Isen y Claire se reunieron en el balcón trasero. El aire fresco de la noche los envolvía mientras observaban las luces distantes de la ciudad. Fue Claire quien rompió el silencio. Isen, dijo suavemente, girándose hacia él. Quiero que sepas algo. ¿Qué es?
preguntó él, sorprendido por su tono serio. Gracias, respondió ella simplemente, su voz llena de emoción. Gracias por no rendirte. Por estar aquí, incluso cuando las cosas son difíciles. Isen la miró, sorprendido por sus palabras. Sabía que Claire no era alguien que expresara sus sentimientos fácilmente, y escuchar esto significaba mucho para él. No tienes que agradecerme, Claire, respondió él, su voz temblorosa. Estoy aquí porque quiero estarlo. Porque te amo, y porque amo a nuestros hijos. Claire cerró los ojos por un momento, absorbiendo sus palabras. Finalmente, habló, espero que sepas que también te amo, Isen. Pero también necesitas entender que el amor no es suficiente. Necesitamos trabajar juntos para que esto funcione. Isen asintió, comprendiendo profundamente lo que ella estaba diciendo. Lo sé, Claire. Y estoy dispuesto a hacerlo. Paso a paso. Semana después, Isen decidió organizar una pequeña salida especial para toda la familia. Llevó a Claire y a los gemelos a un parque de atracciones cerca de la ciudad, un lugar que siempre había sido especial para ellos. Mientras los niños corrían emocionados de un juego a otro, Isen y Claire caminaron juntos, observándolos desde una distancia cercana. ¿Recuerdas la última vez que estuvimos aquí?, preguntó Isen, señalando hacia una montaña rusa. Sofía tenía tanto miedo que no quería subirse. Claire sonrió, recordando ese día. Sí, y luego tú la convenciste de intentarlo. Creo que fue uno de los momentos más felices de su vida. Ambos rieron suavemente, compartiendo un momento de nostalgia. Pero entonces Isen se detuvo y tomó la mano de Claire, sorprendiéndola. Claire, dijo, su voz llena de determinación. Quiero que formemos algo nuevo. No como un intento de regresar al pasado, sino como una oportunidad de crear algo mejor. Claire lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de sorpresa y esperanza. ¿Qué quieres decir? Quiero que seamos una familia de verdad, respondió él. No como un intento de arreglar lo que rompí, sino como una oportunidad de construir algo nuevo. Algo que funcione para todos nosotros. Claire respiró profundamente, procesando sus palabras. Finalmente, asintió lentamente. Está bien, Isen. Podemos intentarlo. Pero recuerda, esto será un trabajo en equipo. Todos nosotros. Isen sonrió, sintiendo como una oleada de gratitud y esperanza lo invadía. Lo será, Claire. Lo prometo. Meses después, la dinámica entre Isen, Claire y los gemelos había cambiado drásticamente. Habían encontrado una nueva rutina, una nueva forma de conectarse como familia. Aunque aún había días difíciles, también había momentos de risas compartidas, abrazos sinceros y conversaciones honestas. Una noche, mientras los niños dormían, Isen y Claire se sentaron frente a la chimenea, envueltos en una manta. Isen rompió el silencio con una pregunta simple pero significativa. ¿Crees que algún día podremos dejar atrás el pasado?, preguntó, su voz llena de vulnerabilidad. Claire lo miró, pensando cuidadosamente antes de responder. Creo que el pasado siempre estará ahí, Isen. Pero también creo que podemos aprender de él, usarlo para construir algo mejor. Isen asintió, comprendiendo profundamente sus palabras. Entonces, sigamos construyendo. Paso a paso. Claire sonrió, acurrucándose más cerca de él. Paso a paso. Una tarde, mientras Isen trabajaba desde casa en su oficina improvisada, escuchó risas provenientes de la sala. Salió a investigar y vio a Claire y los gemelos jugando con un rompecabezas en el suelo. Era uno de esos momentos simples pero llenos de calidez, algo que Isen pensó que nunca volvería a tener. ¿Qué pasa aquí?, preguntó, sonriendo mientras se acercaba. Sofía levantó la vista emocionada. Papá. Ven a ayudarnos. Este rompecabezas es muy difícil. Isen se arrodilló junto a